En Trabzon, el poderoso sultán Jalil, de 35 años, fue dejado atrás por su propia familia, atrapado en un silencio sin fin. Pero mientras todos se rendían, solo Sara, de 24, una simple criada, decidió quedarse. Y lo que comenzó como un cuidado solitario, estaba a punto de cambiar el destino de ambos de una forma que nadie imaginaba. El sultán Jalil abrió los ojos como quien rompe una barrera invisible, jalando aire con dificultad, confundido, perdido entre el silencio y el dolor. Todo estaba borroso, distante, hasta que un rostro apareció frente a él, Zahra, sentada a su lado, con los ojos cansados y húmedos, sosteniendo su mano como si eso fuera lo único que aún lo mantenía ahí. «Volviste. Por favor, no te vayas otra vez», susurró casi sin voz. El sultán intentó hablar pero no pudo, solo la observó. No reconocía el lugar ni el tiempo, pero reconocía algo en ella, presencia, y eso no tenía ningún sentido, porque en el fondo sentía que todos los demás se habían ido. Su mirada recorrió la habitación notando el vacío. Ningún consejero, ningún miembro de la familia, ninguna señal del imperio que él comandaba con mano firme días atrás. Solo ella, solo Zahra. «¿Dónde están todos?», logró murmurar casi inaudible. Ella dudó por un segundo, y ese silencio dijo más que cualquier respuesta, porque ahí existía una verdad que nadie tuvo el valor de decirle al sultán. Había sido abandonado. Y antes de que pudiera entenderlo por completo, la memoria comenzó a arrastrarlo de vuelta. Todo empezó de forma brutal. El sultán estaba de pie, en el centro del salón, imponiendo su autoridad como siempre lo hacía. Voz firme, decisiones rápidas, todos atentos, hasta que, sin aviso, su cuerpo falló, un paso en falso, y luego la caída. El golpe seco resonó en el suelo, interrumpiéndolo todo. «¡El sultán!», gritaron corriendo hacia él. Pero Jalil no respondía. Ningún movimiento, ninguna reacción, solo silencio. Y en ese instante el poder empezó a escaparse, no con un anuncio, sino con un vacío. Los médicos llegaron apresurados, examinando, intercambiando miradas tensas. «Entró en coma», dijeron sin rodeos. La palabra cayó como una sentencia dentro del palacio. El sultán aún respiraba, pero ya no controlaba nada. Y eso lo cambió todo, porque un líder inmóvil crea un espacio peligroso y siempre hay alguien que intenta ocuparlo. En los pasillos, las primeras conversaciones comenzaron, bajas, estratégicas, calculadas, y Jalil, inconsciente, ya no podía impedir nada. Al inicio, la familia se mantuvo presente. Rostros preocupados, visitas frecuentes, discursos de esperanza. Pero bastaron unos días para que el comportamiento cambiara. Las visitas se hicieron más cortas, luego más espaciadas, hasta casi desaparecer. «No podemos quedarnos atrapados en esto», dijo uno de ellos sin mirar el cuerpo del sultán. No era frialdad. Eran los intereses hablando más fuerte, porque mientras más tiempo permanecía en ese estado, más incierta se volvía la posición de todos ahí. Mientras tanto, comenzaron a tomarse decisiones sin él, documentos firmados en nombre del sultán, órdenes reinterpretadas, alianzas reformuladas. Su nombre aún se usaba, pero su voluntad ya no estaba presente, y eso abrió espacio a disputas silenciosas, donde cada movimiento era calculado. El palacio no se detuvo, simplemente siguió, sin el sultán, y ese era el inicio de algo mucho más peligroso. Fue en ese escenario donde Zahra apareció, o mejor dicho, siempre había estado ahí, pero nunca había sido vista de verdad. Una criada sencilla, encargada de tareas básicas, invisible ante los ojos de quienes mandaban, limpiaba, organizaba, servía y observaba, siempre en silencio. Pero, a diferencia de los demás, ella no se alejó cuando el sultán cayó. Al contrario, fue cuando más se acercó, no por orden, no por obligación, sino por decisión propia. Sara conocía esa habitación incluso antes de que el sultán estuviera ahí.
Era parte de su rutina preparar el ambiente, mantener todo impecable. Y cuando él fue llevado a ese lugar inmóvil, vulnerable, algo dentro de ella cambió. «Así es como dejan a alguien», murmuró al notar la ausencia de visitas. Eso la tocó de una forma que ni ella misma podía explicar. Porque por primera vez, el hombre más poderoso que había visto parecía completamente solo. Al tercer día, tomó una decisión que nadie le pidió. Se quedó, incluso cuando ya no era necesario, incluso cuando nadie se lo ordenó. Simplemente se quedó. Empezó ajustando detalles, luego organizando el espacio hasta que cuando se dio cuenta, ya estaba cuidándolo. Limpiaba su rostro, acomodaba las sábanas, revisaba todo con atención, y nadie lo notaba. Porque para el palacio, ella seguía siendo solo una criada, pero había algo que nadie sabía. Sara llevaba consigo una historia silenciosa. Ya había visto a alguien partir así antes, alguien que también fue dejado de lado cuando más lo necesitaba. Y en ese pasado que aún dolía, hizo una promesa. Nunca volvería a permitir algo así frente a sus ojos. «No voy a dejarte solo, no otra vez», dijo, mirando al sultán, aún sabiendo que él no podía oírla, aunque en el fondo quizás sí podía. Mientras el palacio se reorganizaba, Sara se volvió constante, el único rostro que aparecía todos los días sin falta, y sin darse cuenta, comenzó a ocupar un lugar que nadie más quiso ocupar, no de poder, sino de presencia, y eso, dentro de un lugar movido por intereses, era algo demasiado raro. Pero esa decisión silenciosa empezaba a llamar la atención, y no todos lo veían con buenos ojos. Porque en un ambiente donde hasta el abandono tiene estrategia, alguien que se queda por voluntad propia se convierte en una amenaza. Y Zahra aún no tenía idea de que, al decidir cuidar al sultán, estaba entrando en un juego mucho más grande de lo que podía imaginar. Un juego donde los sentimientos no eran bienvenidos y donde cada paso fuera de lo común tenía un precio. En los días siguientes, la habitación del sultán comenzó a existir como un lugar olvidado dentro del propio palacio. Las puertas seguían abiertas, los guardias mantenían la postura, pero la presencia ya no era la misma. Sara lo notaba en cada detalle, menos pasos en el pasillo, menos voces, menos interés. «Él sigue aquí», murmuraba mientras acomodaba las sábanas con cuidado. Pero para muchos, el sultán ya no formaba parte del juego, y esa ausencia silenciosa empezaba a pesar más que cualquier orden. Las visitas de la familia se volvieron raras, y cuando ocurrían eran rápidas, frías, calculadas. Uno de los hermanos entró cierta mañana, miró desde lejos y suspiró. «¿Nada ha cambiado?», preguntó, sin acercarse. Sara permaneció en silencio, pero aquello le incomodó, no por la pregunta, sino por la falta de intento. Ni siquiera se acercó, ni tocó, y se fue como si hubiera visitado a un desconocido. Fue en ese momento cuando ella entendió, ya se estaban despidiendo, incluso sin un final. Con el tiempo, los comentarios comenzaron a escaparse sin filtro. «Es mejor aceptarlo de una vez», dijo una mujer de la familia mientras pasaba por el pasillo. «El imperio no puede detenerse por esto». Sara escuchó, fingió no escuchar, pero guardó cada palabra, porque mientras todos ya pensaban en el después, nadie parecía dispuesto a cuidar el ahora, y eso creaba un vacío que ella, sola, empezó a llenar. Los médicos también comenzaron a venir menos. Las evaluaciones se hicieron más espaciadas, más superficiales. «El cuadro es estable», decían, como si eso fuera suficiente, pero estable no era vida, estable no era presencia. Sara entendió que, si dependía de ellos, el sultán solo sería mantenido, no cuidado, y eso la incomodó más que cualquier orden no dicha. Entonces empezó a observar más, aprender más, actuar más. Comenzó a cuidarlo con una atención que nadie le enseñó. Limpiaba su rostro con delicadeza, ajustaba su posición, le hablaba incluso sin respuesta. Hoy el palacio estaba extraño.
más silencioso de lo normal, comentó una vez, como si hablara con alguien despierto. Y de algún modo, eso la hacía sentirse menos sola, porque, aunque no hubiera reacción, ella creía que él aún estaba ahí, pero no todos veían eso con buenos ojos. Un consejero entró a la habitación una tarde, observando todo con atención. «Pasas demasiado tiempo aquí», dijo directo. Sara mantuvo la calma. «Solo estoy haciendo mi trabajo». Él sonrió de lado, desconfiado. «Tu trabajo no exige tanto cuidado». La frase sonó como una advertencia, no como una crítica, y ella lo entendió. Aquello no era sobre el cuidado, era sobre el control. La presencia constante de Zahra empezó a incomodar más que el propio estado del sultán, porque ella no seguía el patrón, no se alejaba, no ignoraba, no fingía, y en un entorno donde todos ya se habían adaptado a su ausencia, ella insistía en tratarlo como alguien presente. Eso generaba tensión, porque mantener a alguien vivo, incluso en silencio, interfiere con planes que dependen del final. Una noche, 2 miembros de la familia entraron juntos, hablando en voz baja. «Si esto sigue así, lo complica todo», dijo uno de ellos. «Ella no debería estar aquí». Sara escuchó, pero no reaccionó. Permaneció ahí, sosteniendo la mano del sultán, como si nada se hubiera dicho. Y eso molestó, no por desobediencia, sino por firmeza, porque ella no necesitaba confrontar para resistir. Simplemente se quedaba. Los días pasaron, y algo dentro de ella comenzó a cambiar. Lo que antes era cuidado, se convirtió en conexión, no de forma repentina ni intensa, sino constante. Empezó a notar cada detalle de él, el ritmo de su respiración, la leve tensión en sus manos, la forma en que su silencio llenaba el espacio, y, sin darse cuenta, comenzó a importarle más de lo necesario. «Sé que puedes oírme», dijo ella, con un tono más firme, «y aunque no puedas, voy a seguir hablando». Aquello no era esperanza ciega, era una decisión, porque para Zahra rendirse no era una opción, no después de todo lo que ya había visto, no ahí. Y mientras todos a su alrededor ya trataban al sultán como un capítulo cerrado, ella insistía en escribir una línea más. Pero mientras más se acercaba, más reaccionaba el entorno. Las miradas cambiaban, las conversaciones se detenían cuando ella pasaba, surgían órdenes indirectas. Nada explícito, pero todo muy claro. No era bienvenida a ese nivel de implicación, y eso traía un riesgo que aún no medía por completo. Porque en el palacio, cruzar límites invisibles nunca queda sin consecuencias. Aún así, no se fue. Siguió ahí, todos los días, en el mismo lugar, con la misma firmeza. Y en medio de ese abandono disfrazado de estrategia, Zahra se convirtió en la única presencia constante en la vida de un sultán al que todos ya habían dejado atrás. Pero mientras más permanecía, más evidente se volvía que aquello no terminaría sin consecuencias. A partir de ese momento, Zahra ya no podía fingir que era solo deber. Algo había cambiado dentro de ella, silencioso, inevitable. Cada vez que entraba en la habitación del sultán, su corazón latía distinto, más rápido, más atento. Se acercaba a él con más cuidado, como si cada gesto tuviera peso. «No puedes simplemente desaparecer así», murmuró, acomodando la sábana con delicadeza. Y por primera vez, no era solo preocupación, era un sentimiento que empezaba a tomar forma. Comenzó a pasar más tiempo ahí, ignorando el resto del palacio. Mientras otros evitaban esa habitación, Zahra la convirtió en su único lugar. Hablaba más, lo tocaba más, lo cuidaba con mayor intensidad. «Sé que eres fuerte, yo lo vi antes», dijo, sosteniendo su mano con firmeza, porque en el fondo no veía ese cuerpo inmóvil, veía al sultán que lo dominaba todo con su presencia. Y esa imagen no se le iba de la mente. Los recuerdos comenzaron a invadir sus pensamientos con frecuencia. Recordaba cuando lo observaba de lejos, aún como una criada invisible, la forma en que entraba a los salones, el silencio que se imponía, la autoridad natural que nadie cuestionaba.
Ni siquiera sabías que yo existía, susurró con una leve sonrisa triste. Pero ella sí lo sabía, siempre lo supo, y eso, de alguna forma, la ataba aún más a ese lugar. Fue en una mañana común cuando todo cambió. Zahra estaba a su lado, hablando en voz baja como siempre, cuando sintió algo distinto. Un leve movimiento, casi imperceptible. Se quedó inmóvil por un segundo, pensando que lo había imaginado. «¿Jalil?», lo llamó, con la voz temblando. Entonces ocurrió de nuevo. Un pequeño movimiento en los dedos, lo suficiente para hacer que su corazón se acelerara. «¿Me estás escuchando?», preguntó, ahora más cerca, más intensa. El alboroto fue inmediato. Los médicos fueron llamados deprisa, las voces se cruzaron, los pasos resonaron en el pasillo. «Reaccionó», anunció alguien, y todo el palacio pareció despertar con esa mínima respuesta. De repente, el sultán volvía a ser importante. Todos querían ver, confirmar, participar. Pero en medio de todo eso, Sara permaneció ahí, en silencio, observando. Porque ella lo sabía. Eso había empezado antes de que alguien más lo notara. Por unos instantes, hubo una esperanza real. Los médicos analizaron, intercambiaron información, plantearon posibilidades. «Podría ser una señal de recuperación», dijeron con más entusiasmo que antes. Y, por un breve momento, todo cambió otra vez. La familia volvió a aparecer, los consejeros se reposicionaron, el interés regresó. El sultán, aún inmóvil, volvía a ser útil, pero tan rápido como llegó, la reacción desapareció. Su cuerpo volvió al estado anterior, sin respuesta, sin movimiento. El silencio se instaló otra vez, más pesado, más frustrante. «Solo fue un reflejo», dijo uno de los médicos, intentando cerrar el tema. Y con eso, el interés comenzó a desvanecerse de nuevo, como si esa pequeña esperanza nunca hubiera existido, como si no fuera suficiente. Zahra no lo aceptó. Para ella no fue casualidad, no fue un error, fue una respuesta. Y eso encendió algo aún más fuerte dentro de ella. «Sé que estás ahí, lo sé», repetía, ahora con más convicción. Comenzó a intensificarlo todo, el cuidado, las palabras, la presencia, porque si hubo una respuesta, entonces había un camino, y estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. Sus conversaciones con él se volvieron más profundas. Ya no eran solo relatos del día, eran confesiones. «Siempre te observé», dijo una vez, con la voz baja pero firme. «La forma en que liderabas, cómo todos te respetaban. Eras diferente». Respiró hondo, como si cruzara una línea invisible. «Y tal vez suene a locura, pero creo que estoy empezando a sentir algo por ti». El silencio no respondió, pero tampoco la alejó. Eso no la asustó como debería. Al contrario, le dio más fuerza, porque ahora había algo personal ahí. No era solo no abandonar a alguien, era no perder a alguien, y eso lo cambió todo. Cada gesto suyo tenía intención, cada palabra llevaba emoción, y, aún sin respuesta, ella continuaba, porque para Zahra, el sentimiento no dependía de una respuesta. Pero esa intensidad empezó a llamar aún más la atención. Su comportamiento ya no podía ser ignorado. «Está cruzando límites», comentó uno de los miembros de la familia, observando desde lejos. Y esta vez no era solo incomodidad, era preocupación, porque mientras más se conectaba con el sultán, más difícil sería apartarla después. Y eso empezaba a amenazar planes que aún no habían sido revelados. Aún así, Sara no retrocedió. Permaneció ahí, firme, presente, involucrada de una manera en la que nadie más lo estaba, y en medio de un palacio donde todo era calculado. Ella se convertía en el único elemento impredecible, pero mientras más crecía ese sentimiento, más peligroso se volvía, porque amar a alguien en esa posición podía costarle mucho más de lo que imaginaba. Esa noche, el silencio de la habitación se rompió de forma abrupta. La puerta se abrió sin aviso y 3 miembros de la familia entraron, acompañados por un consejero.
Sus miradas fueron directo hacia Zahra, sentada demasiado cerca, sosteniendo la mano del sultán como si tuviera ese derecho. «¿Qué crees exactamente que estás haciendo?», preguntó uno de ellos con frialdad. Zahra no soltó la mano, ni se levantó, y ese pequeño gesto fue suficiente para transformar la incomodidad en confrontación. «Aléjate de él, ahora». La orden fue seca, sin espacio para discusión, pero Zahra solo levantó la mirada, firme, sin retroceder. «Él necesita a alguien aquí». El silencio que siguió fue pesado, no por la respuesta, sino por el valor. Porque nadie hablaba así en ese palacio, mucho menos una criada, y en ese instante dejó de ser invisible y pasó a ser un problema. Uno de los hombres avanzó jalando su mano con fuerza, apartándola del sultán. «Has cruzado todos los límites», dijo, molesto. Zahra se puso de pie rápidamente, con el corazón acelerado, pero sin bajar la cabeza. «Solo estoy cuidándolo». La respuesta fue directa, sin temblor, y eso solo empeoró todo, porque ahí no se trataba de cuidado, se trataba de control, y ella lo estaba rompiendo. «¿Cuidándolo?», repitió una de las mujeres con desprecio. «¿O intentando asegurarte un lugar si él no vuelve?». La acusación cayó como una cuchilla. Zahra sintió el golpe, pero no se desvió. «Si quisiera algo, ya me habría ido de aquí hace mucho tiempo. Eso no era defensa, era verdad». Y fue precisamente eso lo que incomodó aún más. El consejero intervino, más calculador. «No perteneces a este nivel de cercanía con el sultán». La frase venía cargada de intención. No era solo una advertencia, era un límite impuesto. «A partir de hoy, no volverás a entrar a esta habitación». La decisión se dijo como algo definitivo, y por un segundo, el aire pareció desaparecer alrededor de Zahra. Ella miró al sultán, inmóvil, ajeno a todo, y algo dentro de ella se negó a aceptarlo. «Si de verdad les importara, no me estarían pidiendo que me fuera», dijo con firmeza, aún frente al riesgo. El impacto fue inmediato. Eso no se esperaba, no de alguien como ella. Y en ese instante todo cambió. «Estás despedida», decretó uno de ellos, sin dudar. «Sal del palacio antes del amanecer». No había espacio para negociar. Era una expulsión clara, directa, sin regreso. Y eso era el precio. Zahra sintió el peso de la decisión, el golpe de la pérdida, pero no lloró. No ahí, no frente a ellos. 2 guardias fueron llamados colocándose a su lado. El mensaje era claro. No tenía elección. Zahra respiró hondo, conteniendo todo lo que sentía, y dio un último paso hacia el sultán. «No voy a rendirme contigo», susurró rápido, antes de que la apartaran, y por un instante algo pasó, un leve movimiento, casi invisible, pero suficiente. Los dedos del sultán se contrajeron por un segundo, y Zahra lo vio. «¿Vieron eso?», dijo, volteándose de inmediato. Los demás se acercaron atentos, pero ya desconfiados. El silencio volvió, pesado. Ninguna otra reacción. Nada. «Basta», dijo el consejero cerrando el momento. «Llévensela». La orden se cumplió sin demora. Zahra intentó resistirse, pero fue conducida fuera de la habitación. Y por primera vez desde que todo comenzó, fue separada de él a la fuerza. No por decisión, no por cansancio, sino por una amenaza directa. Mientras la llevaban por los pasillos, el palacio parecía distinto, más frío, más lejano, como si todo le estuviera siendo arrebatado de golpe. Pero en el fondo, una certeza permanecía firme. Eso no había terminado, porque lo que vio no fue imaginación, y si él respondió una vez, podría hacerlo de nuevo. Del otro lado de la puerta, el sultán permanecía inmóvil, rodeado de personas que esperaban el silencio definitivo. Pero algo había cambiado, aunque nadie quisiera admitirlo, porque aún sin voz, sin fuerza, sin reacción constante, había una señal, y alguien, ahora del otro lado, estaba dispuesta a volver, cueste lo que cueste. Del lado de afuera del palacio, Zahra sintió el peso de la expulsión como un golpe seco.
El portón se cerró detrás de ella con un sonido definitivo, como si borrara todo lo que había vivido ahí dentro. Pero no lloró. Se quedó de pie por unos segundos, respirando hondo, tratando de ordenar el caos en su pecho. «Esto no ha terminado. No puede terminar así», murmuró mirando las torres que aún resguardaban al sultán. Porque, por más que la hubieran sacado de ahí, no le habían quitado lo que sabía. La noche cayó rápido, y con ella llegó el frío, no solo del aire, sino de la realidad. Zahra no tenía a dónde ir, pero tampoco pensaba huir de verdad. Su mente estaba fija en un solo punto. Él, el sultán. Ese movimiento, esa respuesta. «Reaccionaste, yo lo vi», se repetía como si necesitara mantener eso vivo dentro de sí, porque si era verdad, entonces él seguía luchando y ella no podía darle la espalda ahora. Mientras tanto, dentro del palacio, el ambiente no era de calma. La reacción del sultán, aunque breve, había inquietado a todos. «Esto no puede volver a pasar», dijo uno de los miembros de la familia con tensión en la voz, porque si él despertaba, todo cambiaría. Los planes se vendrían abajo, las posiciones se perderían, y peor aún, él podría recordar, y recordar significaba saber quién estuvo y quién no. Esa misma noche, Sara tomó una decisión. No iba a esperar, no iba a obedecer órdenes que no tenían sentido. Si había una posibilidad, tenía que intentarlo, aunque fuera la última vez, aunque fuera demasiado arriesgado. Conocía el palacio mejor de lo que cualquiera imaginaba. Sabía de los pasillos olvidados, de las entradas de servicio, de rutas que nadie más usaba, y por ahí iba a regresar. Esperó el momento adecuado, guardias cambiando turno, luces más tenues, menos movimiento. Entonces, con pasos ligeros y la respiración contenida, Zahra se acercó a la parte trasera del palacio. Cada sonido parecía demasiado fuerte, cada sombra escondía un riesgo, pero no dudó, porque el miedo ya no era más grande que la necesidad de verlo. Y poco a poco logró entrar sin ser vista. Los pasillos estaban distintos, más vacíos, más fríos. Zahra avanzaba rápido, evitando cualquier encuentro, moviéndose entre las sombras. El camino hacia la habitación parecía más largo que nunca, pero no se detuvo. Cuando finalmente llegó a la puerta, su corazón latía con fuerza. Apoyó la mano sobre la madera, cerró los ojos un segundo y entró. La habitación estaba exactamente como la había dejado, silenciosa, inmóvil, distante, y él ahí. Igual que antes, Sara se acercó despacio, como si temiera romper algo invisible. «Volví», susurró con la voz quebrada. No había nadie cerca, ningún guardia, ningún médico, solo ellos dos, y ese momento era todo lo que necesitaba. Se sentó a su lado como siempre, tomó su mano con cuidado, sintiendo la misma frialdad de antes, pero esta vez había algo distinto en ella, más urgencia, más intensidad. «No puedes rendirte ahora, no después de todo», dijo, inclinándose más cerca, y sin pensarlo demasiado, llevó su mano a sus labios. El beso fue suave, pero cargado de todo lo que no pudo decir antes. Un gesto simple, pero lleno de verdad. Y fue en ese exacto momento cuando ocurrió. Un movimiento, rápido, claro. Los dedos del sultán se cerraron ligeramente sobre los de ella. Sara se quedó inmóvil por un segundo, con los ojos abiertos de par en par. «Jalil», lo llamó, con la voz temblorosa. Esta vez no hubo duda, no fue imaginación. Él reaccionó, de nuevo, y con más fuerza, lo suficiente para borrar cualquier incertidumbre. Sara sintió su corazón acelerarse, una mezcla de alivio, emoción y urgencia. «¿Me estás escuchando?» «Sé que sí», dijo, apretando su mano con más fuerza. Pero el momento no duró. Pasos resonaron en el pasillo, rápidos, cercanos. Sara se levantó de inmediato, guiada por el instinto. «No, no ahora», susurró, mirando a su alrededor. No podía ser encontrada ahí. No después de todo. No después de haber regresado en secreto.
Miró hacia él una última vez, intentando grabar ese instante, esa respuesta, esa prueba. «Voy a volver, te lo prometo», dijo, antes de alejarse, y salió, rápida, silenciosa como había entrado, desapareciendo por los mismos caminos ocultos, antes de que alguien llegara. Cuando la puerta se abrió segundos después, la habitación estaba vacía otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado, y esta vez no había forma de negarlo, porque el sultán reaccionó 2 veces. Y ahora ya no era una posibilidad, era una amenaza real para quienes esperaban lo peor. Y en algún lugar fuera de ese palacio, había alguien que no iba a detenerse hasta hacerlo volver de verdad. Zahra no durmió esa noche. La imagen del sultán reaccionando no salía de su mente, como un llamado imposible de ignorar. Caminaba de un lado a otro, con el corazón acelerado, reviviendo cada detalle. Me respondió, repetía, como si así pudiera mantener esa verdad intacta. Ya no era duda, no era esperanza, era certeza. Y esa certeza ardía dentro de ella, exigiendo acción inmediata, porque si él seguía ahí, ella no podía quedarse afuera. Al amanecer, la decisión ya estaba tomada. Sara no iba a esconderse más, no iba a entrar como una sombra, volvería, y esta vez no saldría tan fácilmente. Aún sabiendo el riesgo, aún conociendo las consecuencias, había algo más grande guiando cada paso. No era impulso, era convicción. Y cuando alguien actúa desde el corazón, ignorando el miedo, el impacto nunca es pequeño. Se acercó al palacio por la entrada principal, sin bajar la mirada, sin dudar. Los guardias reaccionaron de inmediato. «Fuiste despedida», dijo uno, bloqueándole el paso. Sara respiró hondo, sosteniendo su mirada. «Entonces van a tener que sacarme de aquí otra vez», respondió, firme. No era desesperación, era desafío. Y por primera vez, no parecía pequeña frente a ellos. La tensión creció rápido. Uno de los guardias intentó detenerla, pero Sara resistió, dando un paso más al frente. «¡Él me necesita!», dijo, alzando la voz sin darse cuenta. El movimiento llamó la atención. Algunas personas comenzaron a mirar, surgieron murmullos, y en segundos, lo que era un conflicto aislado se convirtió en una escena pública. Y eso era justo lo que la familia quería evitar. Un consejero apareció, molesto por el alboroto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con frialdad. Sara no retrocedió. «El sultán está reaccionando. Yo lo vi 2 veces». El silencio cayó por un instante. Eso no era esperado, ni conveniente. El hombre entrecerró los ojos, evaluando cada palabra, porque si era verdad, todo cambiaría. Y él lo sabía. «Sáquenla de aquí», ordenó, intentando cerrar el asunto. Pero ya era tarde. La duda había sido sembrada. Algunas miradas se cruzaron, tensas, desconfiadas, y en ese instante la situación se les salió de las manos, porque ignorarlo podía ser un error, y permitirlo un riesgo aún mayor. Zahra lo notó, y lo aprovechó. «Si él despierta y se entera de que ustedes me detuvieron, ¿qué creen que va a pasar?». La pregunta fue directa, precisa, y esta vez nadie respondió de inmediato, porque todos conocían la respuesta. Ese silencio fue la oportunidad que necesitaba, y antes de que pudieran retomar el control, alguien tomó una decisión inesperada. «Déjenla entrar». La voz vino desde adentro, firme, calculada. Un miembro mayor de la familia apareció, observando todo con atención. No confiaba en ella, pero confiaba menos en ignorar la posibilidad. Si está mintiendo, lo sabremos. Si no, necesitamos confirmarlo. No era permiso, era estrategia. Sara entró sin decir nada más, pero por dentro todo temblaba. Sabía que eso no era una victoria, era una prueba, y cualquier error ahora lo costaría todo. Aún así, sus pasos fueron rápidos, directos, sin desviarse. El camino hacia la habitación parecía más corto esta vez, porque ahora no estaba huyendo, estaba siendo observada. Cuando entró, el ambiente estaba cargado. 2 médicos estaban presentes, junto a un familiar.
todos atentos, esperando algo. Sara ignoró las miradas y fue directo hacia el sultán. Se acercó como siempre, sin exagerar, sin prisa, porque en el fondo eso no era para ellos, era entre ella y él. «Volví», dijo en voz baja, tomando su mano. El silencio llenó la habitación. Ninguna reacción inmediata, ningún movimiento. Las miradas alrededor comenzaron a cambiar, de expectativa a duda, y la presión aumentó. Zahra lo sintió, pero no retrocedió. Cerró los ojos por un instante y se inclinó más cerca. «Si puedes escucharme, te necesito ahora», susurró con la voz llena de emoción. No había técnica, no había método, solo sentimiento, y eso llenaba el espacio de una forma distinta. Pasaron los segundos y nada ocurrió. Uno de los médicos ya se preparaba para hablar, para cerrar, para desacreditar, pero Sara no se detuvo. Apretó su mano con más fuerza, acercándose aún más. «No me fui por ti, volví por ti», dijo, casi sin voz, y en ese momento algo cambió en el aire. No visible, no inmediato, pero presente, como si algo estuviera a punto de romperse. Las miradas se fijaron en el sultán. La respiración en la habitación se volvió más tensa, el silencio más pesado, porque por primera vez no era solo expectativa, era tensión real. Algo estaba por suceder y nadie ahí podría detenerlo. Y Sara aún no lo sabía, pero estaba a un paso de cambiarlo todo. El silencio se prolongó un segundo más y entonces se rompió. Los dedos del sultán Jalil se movieron con la fuerza suficiente para no dejar dudas. Uno de los médicos dio un paso al frente sorprendido. Sara contuvo la respiración, con los ojos fijos en él, y entonces, lentamente, sus párpados se abrieron. Una mirada confusa, pesada, pero consciente. Toda la habitación quedó inmóvil en ese instante. «Él despertó», murmuró alguien sin creerlo, pero Jalil no miró a nadie más. Miró directamente a Sara. Su respiración aún era inestable, pero había presencia. Ya no era un cuerpo inmóvil. El sultán había vuelto. Sara no pudo moverse por un momento. Sus manos temblaban. Su corazón latía demasiado rápido. «Jalil», lo llamó, casi en un susurro. Sus ojos se enfocaron mejor, tratando de reconocerla, y aún débil, apretó suavemente su mano. Eso fue suficiente. Ella no estaba equivocada, nunca lo estuvo. Los médicos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Órdenes, revisiones, preguntas rápidas. La familia se acercó de inmediato, tomada por una falsa urgencia. «Jalil, ¿puedes oírme?», dijo uno de ellos. Pero él no respondió. Ignoró por completo las voces a su alrededor. Sus ojos seguían fijos en Sara, como si todo lo demás no existiera, como si solo ella fuera real ahí. Y eso incomodó. «Llamen a más médicos», ordenó alguien. Pero Jalil hizo un esfuerzo visible y habló. Su voz salió ronca, baja, pero clara. «Yo escuché». Toda la habitación quedó en silencio de inmediato. Nadie esperaba eso tan pronto. Respiró hondo, con dificultad. «Escuché todo». El impacto fue inmediato y peligroso. Las miradas de la familia cambiaron al instante. La tensión creció, pesada, densa. «Necesitas descansar, no hables ahora», dijo uno, intentando detenerlo. Pero Jalil no se detuvo. Le tomó tiempo, pero continuó. «Todos se fueron». La frase cayó como una acusación directa. Nadie respondió, porque no había forma de defenderse. Y él lo sabía. Entonces, con esfuerzo, giró ligeramente el rostro. Su mirada encontró a Sara otra vez, más firme ahora, más consciente. Ella se quedó. Su voz falló, pero el mensaje fue claro. Todos la miraron en ese instante, y el ambiente cambió por completo, porque ahora ya no era invisible, era reconocida. «Salgan», dijo Jalil, con dificultad, pero con autoridad. La palabra fue simple, pero contundente. Nadie se movió de inmediato. Uno de los familiares intentó intervenir. «No estás en condiciones de...» «Salgan», repitió él más firme, y eso bastó,
porque aún débil seguía siendo el sultán y la orden seguía siendo suya. Uno a uno salieron. La puerta se cerró y el silencio regresó, pero ahora era distinto. No era vacío, era íntimo. Zahra seguía ahí sin saber qué decir. Todo había pasado demasiado rápido, demasiado intenso. Aún trataba de comprender. Y él la observaba, con calma, con atención. «Tú no te fuiste», dijo en voz baja. Sara tragó saliva intentando responder. «No pude». La verdad salió simple, sin defensa, sin justificación, y eso tuvo más peso que cualquier explicación. Jalil cerró los ojos por un momento, como si asimilara todo, como si sintiera el peso y el valor. «Te escuché todos los días», continuó. Zahra se quedó inmóvil, sorprendida, conmovida, incluso cuando no podía responder. «Tú estabas ahí». Su voz tenía algo nuevo, algo personal. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. «Pensé que no podías oírme». «Podía», respondió él directo. «Y tú nunca dejaste de hablar». Eso no era solo reconocimiento, era gratitud, pero también algo más. Sara se acercó un poco más, ahora sin miedo. «Prometí que no te dejaría solo». Su voz falló levemente, pero su intención seguía firme. Jalil la observaba con atención, como si viera más allá. «¿Por qué?», preguntó. La pregunta fue tranquila, pero directa. Zahra dudó un segundo, pero no retrocedió. «Porque no merecía ser abandonado, simple, honesto, real». El silencio que siguió no fue vacío, fue profundo, lleno de significado. Jalil la miraba distinto ahora, no como sultán, sino como hombre, alguien que por primera vez estaba siendo visto de verdad, y eso lo cambió todo. «Cuidaste de mí cuando nadie más lo hizo», dijo. Sara asintió suavemente, sin saber qué responder, porque no era sobre mérito, nunca lo fue. Era una elección, y ella eligió quedarse. «Entonces quédate», dijo él casi en un susurro. Sara contuvo la respiración. «Estoy aquí», respondió sin dudar, y esta vez no había dudas. Ya no era una presencia silenciosa, era alguien que él quería a su lado. Y eso cambiaba todo. Los días siguientes comenzaron ahí, en el silencio de esa habitación, pero ahora con intercambio, con respuesta. Zahra lo cuidaba con más atención que nunca, y él respondía, con miradas, palabras, pequeños gestos, y algo nuevo empezó a crecer. Ella lo ayudaba a beber agua, a moverse, a respirar mejor, y él observaba cada detalle. «Haces esto como si fuera más que un deber», comentó. Ella sonrió levemente. «Porque lo es, así de simple». Las conversaciones se hicieron más largas, primero cortas, luego profundas. Ella hablaba, él escuchaba, él hablaba, ella comprendía, y poco a poco la distancia entre ellos desaparecía, no por necesidad, sino por elección. «No puedo dejar de pensar en ti», dijo él un día. Directo. Zahra guardó silencio un instante, el corazón latiendo fuerte. «Yo nunca dejé de hacerlo». Su respuesta fue baja, pero firme, y en ese momento algo quedó claro, sin vuelta atrás. Lo que empezó como cuidado se volvió conexión. Lo que era presencia se convirtió en sentimiento, y lo que parecía imposible empezó a suceder. Ahí, dentro de esa habitación, lejos de los ojos del palacio, nacía algo que nadie podría controlar y que cuando saliera a la luz lo cambiaría todo una vez más. En los días que siguieron, el sultán Jalil comenzó a recuperar fuerzas de manera sorprendente. Cada pequeño avance parecía cargar un peso mayor que solo la recuperación física. Ya podía sentarse solo, apoyar los pies en el suelo, observar la habitación con más claridad. Y en todos esos momentos, Zahra estaba ahí, siempre cerca, siempre atenta, no como obligación, sino como una parte esencial de ese proceso. Y él lo sabía. «No te vas de aquí, ¿verdad?», preguntó una vez con una leve sonrisa. Sara bajó la mirada por un segundo, casi tímida. «Solo si tú me lo pides», respondió sincera. Él negó con la cabeza, aún débil.
pero firme. No lo haría. El silencio que siguió fue ligero, distinto a todo lo que habían vivido antes. Ya no había tensión, había cercanía, y eso crecía rápido, sin que ninguno de los dos intentara detenerlo. Con el tiempo, Jalil comenzó a caminar con ayuda. Los primeros pasos fueron lentos, inseguros, pero decididos. Y era Sara quien lo sostenía, literalmente, en cada movimiento. «Despacio», decía ella, sujetando su brazo. Pero él no apartaba la mirada de ella, como si cada paso fuera también un avance hacia algo más grande, algo que ya no podía ignorarse, algo que ya estaba ahí, entre los dos. En uno de esos intentos, él perdió el equilibrio, pero antes de caer, se sostuvo de Sara, atrayéndola hacia él. Ambos quedaron inmóviles por un instante, muy cerca, respiraciones mezclándose, miradas fijas. Y esta vez, ninguno se apartó, porque ya no tenía sentido hacerlo. «Sabes que esto cambió todo», dijo él en voz baja. Sara no respondió de inmediato, pero tampoco se alejó. «Lo sé». Su voz salió más suave de lo esperado, y eso fue suficiente. Jalil llevó su mano al rostro de ella con cuidado, como si aún no creyera que podía hacerlo, y entonces se acercó. El primer beso no fue apresurado, fue lento, lleno de todo lo que había quedado guardado, sin urgencia, pero con significado. Zahra cerró los ojos entregándose a ese momento, sin miedo, sin duda, porque eso ya no era incorrecto, era inevitable, y cuando se separaron, todo ya había cambiado. A partir de ese instante ya no hubo espacio para negar. Estaban juntos, de verdad, incluso dentro de un lugar donde eso no debería suceder. Las miradas duraban más, los roces eran más frecuentes, las palabras más íntimas, y sin necesidad de anunciarlo, el sentimiento se hacía visible, imposible de ocultar. Pero el palacio lo notó, y no tardó. La familia volvió a la habitación, esta vez sin aviso, y encontró lo que temía. Sara junto a él, demasiado cerca, demasiado distinta. «Esto es inaceptable», dijo uno de ellos sin ocultar el tono. El ambiente cambió al instante. El conflicto había regresado. «¿Perdiste el juicio?», cuestionó otra voz. «Ella es una criada». La palabra cayó cargada de desprecio. Sara sintió el golpe, pero no retrocedió. Antes de que pudiera decir algo, Jalil se levantó, aun con esfuerzo, pero lo suficientemente firme, y eso silenció a todos. «Ella es la única que se quedó», dijo, directo, sin alzar la voz, sin dudar. «Mientras ustedes decidían qué hacer con todo, ella estaba aquí, todos los días». El peso de esas palabras fue contundente, porque nadie podía negarlo. «Eso no cambia lo que es», respondió alguien. Pero Jalil no retrocedió. Al contrario, dio un paso al frente. «Lo cambia todo». Su mirada era firme ahora, presente, autoritaria y completamente decidida. «Estoy enamorado de ella». La frase salió sin pausa, sin margen para interpretación. Sara contuvo la respiración. La familia quedó en silencio, porque eso nadie esperaba oírlo. No así, no en ese momento, no en ese lugar. «Y no voy a permitir que nadie diga lo contrario», continuó, ahora más firme, más claro. «Ya hicieron suficiente». El ambiente se volvió pesado, pero a él no le importó, porque, por primera vez, no se trataba de poder, se trataba de elección. Sara lo miró, aún intentando asimilar todo, pero no había duda en lo que veía. Él no la estaba defendiendo por impulso, la estaba reconociendo, sin miedo, sin retroceder, y eso era más de lo que ella había esperado. Cuando la familia salió, contrariada, el silencio regresó, pero ahora, con otra energía, Jalil se acercó de nuevo, más tranquilo, más cercano. «No voy a ocultar esto», dijo mirándola a los ojos, y esta vez ya no había nada entre ellos. El amor que nació en silencio ahora comenzaba a existir ante el mundo, y aún rodeados de reglas, miradas y amenazas, ya habían cruzado un punto sin retorno, porque lo que comenzó como cuidado
se había convertido en algo que ni el propio sultán podía controlar. La noche cayó sobre el palacio con un silencio distinto, más denso, casi cómplice de lo que estaba por suceder. Jalil no salió de la habitación ese día, incluso teniendo ya fuerzas para hacerlo. Eligió quedarse, y Zahra también. No por obligación, sino por algo que ya no cabía en palabras. El espacio entre ellos había desaparecido por completo. Ya no había distancia, ni duda, ni temor, solo presencia y un sentimiento que ya no aceptaba ser contenido. «Quédate conmigo esta noche», dijo él en voz baja pero firme. Zahra sintió el impacto de esas palabras recorrer todo su cuerpo. No era una petición común, era elección, era entrega. No respondió de inmediato, pero tampoco retrocedió. Solo asintió en silencio. Y eso fue suficiente, porque en ese instante todo ya estaba decidido. Jalil se acercó despacio, como si aún respetara cada límite que ella pudiera tener. Pero Zahra no se apartó. Al contrario, dio un paso hacia él, y eso cambió el ritmo de todo. Las manos de él tocaron su rostro con cuidado, como la primera vez, pero ahora con certeza. Y el beso llegó después, más profundo, más intenso. No había prisa, pero sí verdad. Cada gesto llevaba todo lo que habían vivido. Cada cercanía decía lo que las palabras no podían. Zahra sentía su corazón acelerarse, pero no por miedo. Era entrega, era una decisión consciente. Y por primera vez, no solo estaba cuidando, también estaba siendo cuidada. La cercanía creció sin resistencia. Las barreras desaparecieron de forma natural. Jalil la acercó con delicadeza, manteniendo el control, pero sin imponer. Era distinto a todo lo que ella imaginó. No había presión, solo conexión, y eso hacía todo más intenso, más real, más imposible de detener. Esa noche no fue sobre impulso. Fue construcción, fue consecuencia de todo lo que habían atravesado juntos. El sultán que antes dominaba todo, ahora se entregaba, y Zahra, que siempre estuvo al margen, ahora estaba en el centro, sin pedirlo, sin forzarlo, solo siendo quien siempre fue. Pero el palacio no dormía, y afuera el movimiento comenzó a crecer. La familia ya no estaba dispuesta a aceptar eso en silencio. «Esto tiene que terminar ahora», dijo uno de ellos molesto. La decisión fue tomada, y una vez más, la puerta se abrió sin aviso. El impacto fue inmediato. Zahra estaba cerca de él, visiblemente unida a él. Jalil no se apartó, no intentó ocultarlo, y eso encendió el conflicto final. «Perdiste completamente el control», acusó alguien, pero esta vez él no retrocedió. Jalil se puso de pie, sin ayuda, sin dudar, totalmente presente, y su mirada ya no era la de alguien recuperándose, era la de alguien que volvió y entendió todo. «Quieren hablar de control», dijo, firme. «Entonces hablemos de control». El silencio cayó pesado. «Mientras yo estaba entre la vida y la muerte, ustedes ya decidían quién se quedaba con qué». Sus palabras fueron directas, sin suavizar nada, y nadie lo interrumpió, porque ahora ya no estaba vulnerable. Ella fue la única que se quedó. Su mirada fue directo a Zahra. «Mientras ustedes esperaban lo peor», no terminó la frase, pero no hacía falta. Todos lo entendieron, y eso no tenía vuelta atrás. «Salgan». La orden fue clara, sin levantar la voz, pero con autoridad absoluta. «Todos ustedes». Esta vez nadie discutió, porque el sultán había vuelto por completo, y ahora veía todo con claridad. La puerta se cerró, y el silencio regresó otra vez, pero ahora definitivo, sin interrupciones, solo ellos. Y todo lo que estaban haciendo ahí. Zahra aún intentaba asimilarlo todo, pero Jalil no dejó espacio para dudas. Se acercó de nuevo, más tranquilo, más seguro. «No voy a permitir que te alejen de mí», dijo, mirándola a los ojos. Y eso no era una promesa vacía, era una decisión. Ella respiró hondo, sintiendo el peso y la fuerza de ese momento. «¿Estás seguro?»,
preguntó en voz baja. No por duda, sino por lo que significaba. Él no dudó, más que nada. Y eso terminó con cualquier incertidumbre. Tomó sus manos, acercándola una vez más. Pero ahora había algo distinto en su mirada, más profundo, más definitivo, como si estuviera a punto de cambiarlo todo, para siempre. Y en realidad, lo estaba. Sara, dijo su nombre con calma, con intención, con verdad. No te quiero solo aquí. Ella contuvo la respiración, sintiendo lo que venía. Te quiero a mi lado, en todo. La frase fue firme, sin espacio para duda. Cásate conmigo. Simple, directo, pero imposible de ignorar. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Sara no respondió de inmediato, pero sus ojos ya lo decían todo. Porque lo que empezó como cuidado se había convertido en algo mucho mayor y ahora estaba a punto de cambiar el destino de ambos para siempre. Sara no respondió con palabras en ese instante. Sus ojos ya estaban llenos, brillando de una forma que lo decía todo. Sus manos, aún entrelazadas con las de él, firmes. Y el silencio que se formó no era duda, era emoción desbordándose sin control. Dio un paso al frente, apoyando su frente contra la de él. Respiró hondo y entonces asintió. Un gesto simple, pero cargado de una vida entera. Y eso fue suficiente. Jalil cerró los ojos por un segundo, absorbiendo ese momento, como si necesitara sentir que era real, porque después de todo lo que había pasado, parecía imposible, pero no lo era. Era elección, era verdad, era ella, y sin dudar la abrazó con fuerza, sin miedo a perderla, sin espacio para dudas. Los días siguientes pasaron rápido. No hubo resistencia suficiente para detener lo inevitable. El sultán no retrocedió, y nadie se atrevió a enfrentarlo otra vez, porque ya no era un hombre débil, era un líder firme, con una decisión clara, y esta vez su corazón también guiaba. La boda no fue solo una ceremonia, fue un punto de cambio, una ruptura con todo lo esperado. Sara caminó sin bajar la mirada, ya no como criada, sino como una mujer elegida, y al lado del sultán ocupaba un lugar que nadie había imaginado. Jalil la observaba constantemente, como si aún necesitara asegurarse de que estaba ahí, que no era un sueño, que no era algo que pudiera perder, y cuando tomó sus manos frente a todos, no había duda en su mirada, solo certeza, solo orgullo, solo amor. Te elijo a ti, dijo sin apartar la mirada, no como tradición, sino como verdad. Y eso resonó de forma distinta, porque todos sabían lo que significaba, sabían de dónde venía, y sabían lo que habían enfrentado para llegar hasta ahí. Zahra respondió con la misma firmeza, sin palabras ensayadas, sin miedo. Y yo nunca me fui, simple, directo, pero con una fuerza imposible de cuestionar, y eso lo selló todo. Las semanas pasaron con una ligereza que el palacio nunca había conocido. El ambiente cambió, las tensiones disminuyeron, y por primera vez había algo más que poder. Había cercanía, había conexión, y eso transformaba todo. Jalil no se alejaba de ella, incluso con sus responsabilidades de vuelta. Siempre encontraba un momento, un gesto, una mirada, porque ahora sabía lo que realmente importaba, y no pensaba perderlo. Sara también cambió, pero sin perder su esencia. Seguía siendo sencilla, atenta, presente, pero ahora segura, firme en su lugar, sin necesidad de demostrar nada, porque ya había sido elegida. Fue en una mañana común cuando todo cambió otra vez. Sara dudó antes de hablar, pero no pudo guardarlo. Jalil, su voz fue suave, pero distinta. Él lo notó de inmediato. Y cuando ella terminó la frase, el mundo pareció detenerse. Estoy esperando un hijo. El silencio llegó cargado de emoción. Jalil no respondió de inmediato, pero su mirada lo dijo todo. Sorpresa, alegría y algo aún más profundo. Se acercó despacio, como si ese momento necesitara cuidado. Tocó su rostro con suavidad y sonrió. Una sonrisa real, de esas que lo cambian todo. Cambiaste mi vida. Otra vez, dijo.
Y no era exageración, era verdad, porque todo lo que tenía comenzó con ella decidiendo quedarse. Meses después, el palacio se llenó de un sonido nuevo. El llanto de un bebé resonó por los pasillos, fuerte, vivo, y en ese instante todo cobró sentido. Jalil sostuvo a su hijo en brazos por primera vez, en silencio, como si no quisiera romper el momento. Sara estaba a su lado, observando, con los ojos llenos de emoción, pero el corazón en calma, porque sabía, eso era el resultado de todo. El tiempo pasó, pero no borró nada, solo fortaleció. El palacio ya no era el mismo, y el sultán tampoco, más humano, más presente, más completo. Sara caminaba a su lado, no detrás, nunca más, y todos lo sabían. No por imposición, sino por reconocimiento, porque fue ella quien se quedó, cuando nadie más lo hizo. Años después, algo entre ellos no cambió, la forma en que él la miraba, como si aún estuviera en aquella habitación, como si aún estuviera regresando y encontrándola ahí. Y al final, todo se resumió en una elección simple. Cuando todos se fueron, alguien decidió quedarse, y fue esa decisión la que lo cambió todo para siempre. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas.